Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como siempre, un gusto poder estar acá compartiendo el micrófono en este espacio. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que la verdad me emociona muchísimo hablar de esto. Digo, a la vez también me da tristeza porque es algo pues muy lamentable lo que está pasando. El tema es sobre la guerra en Ucrania. Me emociona muchísimo porque, como ya he mencionado otras veces, estudié relaciones internacionales. Entonces, realmente cuando me puse a investigar, me emocioné muchísimo y me puse así como si fuera a hacer una presentación en la universidad. Entonces, estoy muy emocionada. Y además, porque el día de hoy voy a compartir los micrófonos con Julio Rodríguez, que es un gusto tenerlo por acá. Ya tuve la oportunidad una vez de compartir el micrófono y dije, no, ¿a quién le hablo? A Julio. Gracias por la invitación. La verdad que también a mí es un tema que me interesa bastante, la geopolítica. Entonces, estoy muy agradecido por la invitación. No, de nada. Pues también les quiero decir que tuvimos la oportunidad de entrevistar a un chico de Ucrania. Gracias, Richie Moguel, por contactarnos con este chico. La verdad es que fue una entrevista muy padre porque no hay nada como escuchar de viva voz lo que piensan las personas. Digo, es importante mencionar que esta es una opinión dentro de las muchísimas que hay en todo el país, pero bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con este chico y durante el podcast vamos a estar pasando algunos cortos, algunos episodios pequeños, algunos clips de lo que el chico mencionó. Así que quédense en este episodio número 57 y bienvenidos. Hablemos claro. Hablemos claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos claro. Hablemos claro. Bueno, pues como les mencionaba hace un ratito, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la guerra en Ucrania. Y pues bueno, quiero decir que vamos a tratar de hacer este episodio lo más digerible que se pueda. Como mencioné, es un tema que la verdad tiene muchísimas cosas de las cuales podíamos hablar, pero como lo planeamos va a ser un poco, pues ahora sí que de manera histórica para poder ir conociendo, porque bueno, es importante que sin duda conozcamos cómo estaba Ucrania antes de la guerra y pues también, digo, tiene muchísima historia, pero bueno, vamos a comenzar por el principio, válgase la redundancia. Entonces, lo primero es hablar un poco del contexto histórico. Como ustedes saben, bueno, si no saben, lo sabrán, Ucrania es un país que siempre ha estado, pues no quiero decir invadido, sí, que no quisiera usar esa palabra. Ha tenido influencia de otros países, Ándale. Ese es el término correcto. Ha tenido influencia y presencia de otros países, de otros imperios, porque en algún momento ni siquiera eran países como tal. Entonces, ha tenido siempre influencia extranjera. No es la primera vez que un país o que otras naciones pues tienen injerencia como tal. Entonces, para eso nos vamos a remontar un poco a los siglos 9 y 13 más o menos. Y en ese entonces Ucrania como tal, en ese momento estaban como tal imperios. Entonces no habían como tal ni siquiera países. Los estados-nación comenzaron muchísimo después. Entonces es un país o un territorio que ha estado ocupado por polacos, por austriacos, por otomanos. Sí, en ese momento, acuérdate, pues estamos hablando de imperios, pues sería el imperio austrohúngaro, el imperio franco-prusiano, el imperio... Hay muchos imperios de ese momento, principalmente por el imperio otomano, porque en esa región era la cuna del zarismo. De hecho, nostálgicamente por eso es uno de los intereses ahorita de Rusia en este país. Claro, posteriormente vamos a ir viendo cómo gran parte de las cosas que, digo, no sé, no estoy en la cabeza de Putin, pero creo que muchas de las cosas que Putin quisiera hacer es como, pues sí, realmente recrear, si así se puede decir, gran parte de lo que antes era Rusia, ¿no? O retomar muchos territorios que antes Rusia ocupaba. Digo, actualmente sabemos que Rusia territorialmente es uno de los países más grandes del mundo. Y solo como para poner un contexto, ¿no? Si ven ustedes España, Rusia es como 14 veces España, ¿no? Sí, y antes era muchísimo más grande. Sí. O sea, cuando estaba la URSS era muchísimo más grande y antes de la URSS, cuando eran imperios, todavía era muchísimo más grande. Entonces, ni siquiera sé qué parte o sea, ocupaba una extensión del mundo enorme.
Sí. Realmente no ocupaba la parte que tiene hoy en día en su totalidad, ¿no? Realmente ocupaba más hacia lo que es el continente europeo. Hoy en día Rusia pues está dentro de 2 continentes, ¿no? Es el único país que es euroasiático. Es exactamente, ellos pertenecen a una parte a Europa y la otra parte a Asia. Es correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, de manera general, pues eso ha sido, un poquito de volviéndonos ahora sí que al pasado, pero me gustaría como que ahondar un poquito más a partir de cuando era parte de la URSS, ¿no? Que es esta conformación de varios países, que era la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿Soviéticas Socialistas? Sí, Repúblicas Soviéticas Socialistas. Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y bueno, entonces hasta antes de 1917, que es cuando se da la Revolución Rusa, la parte de lo que es la actual Ucrania pertenecía a Rusia, pero la parte oeste más bien estaba controlada por polacos. Entonces... Sí, por una serie de oligarcas más bien, porque eran los que hacían comercio con el mundo europeo, ¿no? Así es. Cuando empieza la Revolución Rusa y empieza a haber el movimiento socialista, recuerden que los políticos y el dinero siempre son muy miedosos, ¿no? Entonces, al ver que podía haber una inestabilidad ahí, decidieron salir de la región. Bueno, y también es importante mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos entran cuando se adhieren más bien a la guerra, pues es cuando la parte de Polonia, la parte ucraniana que estaba controlado por los polacos, pues ahora sí que pasa al control total de los rusos. Y es ahí cuando pasa, pues ahora sí que a conformarse como tal la República Socialista de Ucrania. Entonces, desde ese momento, pues se podría decir que ya se hizo como tal, pues un solo país, pero eran parte de la URSS. Entonces, realmente nunca han estado como, no sé, siento que nunca han tenido como tal una independencia. ¿Tú qué opinas, Julio? Una soberanía como tal. Una soberanía. Como tal, ellos, pero primero pertenecieron a un imperio, luego pertenecieron a otro imperio que es la Unión Soviética. Y en el 91, cuando cae la Unión Soviética, es cuando realmente se empieza a ver como una soberanía de todos esos países que conformaban la Unión Soviética. Así es. Ucrania, en su caso particular, durante el 91, toda esa gente que era la que movía el dinero en Ucrania pre-Unión Soviética regresan los familiares o las familias oligárquicas de ese país y empiezan a mover la economía de ese país. Entonces, después del 91, cuando cae la Unión Soviética, ese país empieza a tener cierta atracción hacia el mundo occidental, que correcto. Es cuando empieza más o menos a verse cierta división entre las personas que tenían los ideales soviéticos del antiguo régimen, ¿no? Fíjate que yo recuerdo que en la universidad llevé justamente una materia que se llama Estudios de los Estados Postcomunistas. Entonces todo un semestre nos dedicamos a estudiar. Es muchísimo aún, y en un semestre probablemente no te alcanza para estudiar todo lo que ha pasado antes y después de la URSS, de la Guerra Fría, etcétera. Pero justamente lo que dices es correcto, ¿no? De que a partir de la caída de la Unión Soviética, muchos de los países que pertenecían a la URSS, pues ahora sí que se hicieron independientes, ¿no? Eso como tal, creo que es importante dejarlo en claro. Creo que muchos países sí, pues ya se convirtieron en independientes, pero no todos tienen como tal una soberanía. Entonces, creo que algo de lo que está tratando de hacer en este momento Putin es pues seguir ejerciendo cierta influencia sobre esas ex repúblicas socialistas, ¿no? Y Ucrania obviamente no es la excepción. Entonces también es muy importante mencionar la posición geográfica que tiene Ucrania. A diferencia de otras ex repúblicas socialistas, muchos no son frontera o no colindan directamente con Rusia. El problema es que, pero pues la gran diferencia es que Ucrania, para empezar territorialmente, es enorme. Entonces es un país que, posteriormente iremos mencionando también otras cositas, pero recuerda que también en esta parte pues del gas natural también juega un papel muy importante, pero como tal es un país que realmente es esta entrada a Occidente, si lo quieres ver así. Sí, es más bien un puente entre las naciones soviéticas y el mundo occidental. Ándale. El caso particular de Ucrania es que el país, después del 91 empiezan a haber mucha división de las personas en la región norte del país.
ya empiezan a acercarse más al comercio occidental, empiezan a tener comercio con Polonia y comercio con los países de ahí de la Unión Europea, ¿no? Es correcto. Y antes, es importante mencionar otro actor. Bueno, vamos a ir mencionando varios actores sí. Perdón. Yo quería agregar, de hecho, que en Ucrania, acuérdense pues que también hay gasoductos, ¿no? En Rusia, durante su periodo soviético, enviaba el gas por ductos a todas sus naciones satélites de manera gratuita, pues porque tenían esa visión socialista de la comunidad. Pero cuando cae la Unión Soviética, entonces pasan a ser conocidos como República Democrática y empiezan a ver ya a vender el paso de esos gasoductos, ¿no? Entonces, Ucrania de esos gasoductos empieza también a recibir cierta entrada de dinero, porque pues cobraba por el paso de ese gas también por ahí. Y de hecho apenas creo que, hasta la invasión a Crimea, creo que anualmente Putin Rusia paga 2.000 millones de dólares anuales, es correcto, a Ucrania. O sea, era como ¿cómo se dice? Como una renta, sí, ¿no? Por el como pasar por el tubo, por ese pedazo de territorio hasta que se volvió invadió Crimea, obviamente pues ya no paga nada y pues hay uno de los grandes, pues imagínate, Ucrania, gran parte de la economía de Ucrania depende justamente pues del gas natural que exporta. Y de las ayudas internacionales, porque es un país que desde que se separa de la Unión Soviética vive de la ayuda internacional. Y que también ha tenido muchos problemas internos como de producción, iba a decir, de corrupción. Sí. De hecho, hay una escala en internet que te puede mostrar cómo se lleva la democracia en el mundo, ¿no? Por ejemplo, México es considerado una democracia imperfecta. Y Rusia, pues, es un país que se considera totalitario, ¿no? Pero Ucrania igual es un país híbrido, ¿no? Porque en una parte hay un gobierno que trata de tender a la democracia y del otro lado hay un país parte del país como que tiene esas tendencias de querer anexionarse y de hecho, algo también importante, ¿no? Que hay que mencionar es que dentro de los presidentes que ha tenido Ucrania, como que ha empezado, algunos, pues, tienen una visión un poco más occidental o como de acercarse más a Occidente, a la Unión Europea, y por el contrario también ha tenido otros presidentes que son más prorrusos. Entonces siempre ha habido como esta diferencia de opinión, ¿no? Esa división, esa polarización entre pues ser más Unión Europea y occidental, o más occidentalizados, o más rusos. Entonces, algo que también es importante mencionar es que en el año de 1949 se forma la OTAN. Creo que ahorita con todo esto del conflicto, como que la OTAN es una palabra que ha sonado mucho, y la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual está conformada, no sé exactamente cuántos países conforman la OTAN. Hoy en día son 30 países, pero en su momento de nacimiento eran 16 países, ¿no? Imagínate, ahorita son casi el doble, que es una de las cosas por las cuales Putin justifica sus acciones en gran medida. Es que el hecho de que se justifique de esa manera es porque, hablemos de la Guerra Fría en este momento, Estados Unidos y la OTAN empezaron a generar cercos tácticos alrededor de las repúblicas soviéticas. Entonces, ¿por qué? Pues porque en aquel momento existía como hoy en día, el miedo a que hubiera algún conflicto a gran escala. Es correcto. Y entonces querían generar que su tiempo de respuesta como país a un ataque a gran escala fuera muy corto. Entonces, en aquel momento, cuando se forma la OTAN, vemos que hacia las repúblicas soviéticas la frontera más cercana o la base más cercana de la OTAN estaba a 2.500 kilómetros de Rusia. Hoy en día está prácticamente en sus fronteras, ¿no? Para cerrar este círculo táctico que ha ido formando la OTAN alrededor de las repúblicas soviéticas, solamente le hacen falta 2 países, ¿no? Para tener un cerco total. Sí. Por el lado de Europa, pues sería Ucrania, y por el lado del Cáucaso sería Georgia, ¿no? Así es correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando se llega a este punto? Si cerraran ese círculo, pues las defensas de Rusia hacia un ataque masivo ya no tendrían eficacia, ¿no? Algo que es también, una cuestión aquí de cosas. Algo que también quisiera mencionar y que en lo personal quisiera que quedara muy, muy en claro, digo, esta es mi opinión. Siempre he creído que no hay países ni buenos ni malos. O sea, no es como que diga, los gringos están en lo correcto y los rusos son los malos, o viceversa. Pobres rusos, los gringos son los malos, etcétera. Creo que definitivamente cada país tiene intereses y muchos de ellos van a hacer lo que sea. Incluso algo que siempre digo, podrán preferir que no quede nadie con vida en su país, pero no perder territorio o ganar territorio, aunque no viva nadie ahí. Entonces, no hay países ni buenos ni malos, no
es importante quitarnos un poco esos sesgos de los rusos estos o los gringos los otros. De hecho, en esta parte del mundo tenemos esa visión de que los rusos no son personas malas, ¿no? Son personas acá muy extrañas, ¿no? Esto lo tenemos porque durante la época soviética se hizo mucha propaganda anticomunismo, ¿no? Entonces tendemos a ver hacia el mundo soviético, hablando desde Rusia, como algo negativo, ¿no? No, y que también a veces creo que pasa que, no sé, siempre es como que del lado donde estés más cerquita del país que esté en conflicto, es como que dices, ay, no, como que me debes apoyar a este o al otro. Sí, y geopolíticamente hablando, pues uno debe apoyar al titán que tenga más cerca, ¿no? Porque es al que le va a beneficiar realmente económicamente a sus países aledaños, ¿no? Saliendo de ese contexto, pues sí, realmente parte de los conflictos es generar polarización entre los demás países. Por eso es que se ve este sesgo, ¿no? Si tú ves las noticias de Milenio, de CNN, de todos los países que son de América, vas a ver cómo se le tira a Rusia, ¿no? Pero si ves las noticias de los países que apoyan a Rusia, por ejemplo, Russian Today o otros noticiarios de otros países con esas tendencias, vas a ver cómo se le adjudica a Rusia una legítima defensa de sus territorios, que tú no puedes decir estoy de este lado, estoy del otro, porque eso es parte de la guerra, ¿no? El de desacreditar a la otra parte, ¿no? Y creo que en este episodio y en el podcast en general es a lo que también hemos tratado, como que al final las personas pues decidan dónde posicionarse, ¿no? Aquí no vamos a decir los rusos tienen la razón o los estadounidenses tienen la razón, sino cada quien pues que piense o que crea lo que mejor le parezca, pero obviamente siempre informados. Y qué es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Por poder brindar un poquito más el contexto. Bueno, entonces, volviendo al tema, en 1949, cuando se forma la OTAN, con el propósito de evitar que el comunismo y los países de la URSS pues, se extiendan por el mundo, pues se crea esta organización, que más que nada es una organización liderada por Estados Unidos y los países de Europa Occidental, y pues que tienen obviamente ciertos valores, ciertas creencias, una ideología, obviamente van con estas ideas de proteger los derechos humanos, la libertad, expandir la libertad por el mundo, defender la libertad, la democracia, más que la etcétera, etcétera, y que bueno, son cosas que muchos de los países orientales, volviendo a repetir, no es que esté bien o que esté mal, simplemente tienen otro tipo de valores, los cuales hemos sido testigos que a Rusia, o en el caso de países como China, Irán, etcétera, no precisamente les interesa este tema de las democracias o los derechos humanos. Incluso el derecho internacional, que es justamente lo que estamos viendo ahorita, se supone que hay un derecho internacional en el cual los países han acordado ciertas cosas, pero hay algunos países a los cuales no les importa mucho el derecho internacional y hacen este tipo de cosas como invadir otros países. Sí, ideológicamente ya parten desde un punto de vista diferente, ¿no? Hablemos de las religiones de esos lugares en específico, que es como las principales ideologías que se fundan a través de la historia. Pues ellos tienden a tener cohesión de grupo más que de individuos, ¿no? Entonces es importante que tengamos bien presente como esta parte de que es muy importante como estos valores por los cuales se rigen los países, ¿no? Y la ideología, las creencias, porque a veces uno dice, no, es que ahí está mal. No es que esté mal, simplemente son otros valores. Como nosotros podemos ver extremistas ciertas cosas, ellos han de pensar exactamente lo mismo de aquí de Occidente. Entonces hay que tener siempre como un poquito eso bien en claro de que no hay ni buenos ni malos, sino simplemente son ideologías, valores e intereses. Entonces, bueno, a raíz de que en 1991 se da la caída de la URSS, pues bueno, estos países que antes pertenecían, pues se supone que ahora son libres, independientes y que pueden elegir la forma de gobierno o adherirse a cualquier institución, grupo, lo que sea que deseen. Y este es el caso que ha tenido Ucrania. A partir de la caída de la URSS, pues Ucrania empieza a acercarse mucho a Occidente, a Europa Occidental. Ahora hay que mencionar también el hecho de la Unión Europea. No recuerdo exactamente cuántos son los países que forman la Unión Europea, pero para adherirte a la Unión Europea, pues es un bloque que también te trae muchas ventajas, pero para ser parte de ese bloque también necesitas cumplir con ciertos requisitos, sí, los cuales Ucrania no tiene. Entonces, Ucrania ha tenido como la intención de ser parte de la Unión Europea y la OTAN, pero
no tiene los requisitos y también eso es algo que a Putin pues efectivamente no le agrada. Sí, que alguien que esté de su patio trasero se quiera acercar a Occidente. Sí, se quiere acercar porque pues le deja vulnerable ese punto de entrada a su territorio. De hecho, los requisitos, pues así como dices tú, no los cumple porque ha tenido mucho divisionismo y mucha guerra interna, ¿no? Y también hay muchísima corrupción dentro de Ucrania. Entonces, una de las cosas que se necesitan, digo, que son parte de los valores que pregona, ¿no? La Unión Europea y Occidente en general. Entonces, Ucrania tiene ciertas cositas que le hacen falta y entre que en el 2008 creo que fue cuando Estados Unidos y los países algunos países de la Unión Europea dijeron que iban a aceptar a Ucrania, que iban a aceptarla en la Unión Europea. Pero es algo que, digo, para empezar toma tiempo. No es como de que ahorita dices, ay, me quiero adherir a la Unión Europea y ya mañana eres parte de la Unión Europea y todo chido. No. Entonces es algo que toma tiempo. La Unión Europea también pues tiene un conjunto de instituciones las cuales tienen que avalar pues si eres candidato, si es posible, bla, bla, bla. Entonces siento que es algo que para empezar no sé si realmente vaya a ser posible en algún futuro que sean parte de la Unión Europea o de la OTAN, porque justamente gran parte de la justificación que da Putin para haber hecho esta acción que fue invadir al país es justamente por eso, porque ni siquiera son parte como tal de la OTAN ni de la Unión Europea, pero es como de, si te sigues acercando y también hacia Occidente como de, si le siguen dando alas de que sí van a entrar, aténganse a las consecuencias. Sí, claro, porque al final, como volvemos a recaer en lo mismo, les deja el paso libre, ¿no? Hacia su puerta trasera, ¿no? Que también digo, ahí la verdad yo no sé qué es lo que pensará Putin. Digo, creo que definitivamente eso también es algo que es importante mencionar, como que también Julio dijo, en un principio la OTAN era la mitad de los países que son ahorita. Entonces, han habido acuerdos también en los cuales la OTAN declaró que no se iba a expandir más allá y sin embargo también los han violado. Sí, entonces claramente han ido como de que de poquito en poquito, primero aquí y luego allá, y entonces al grado que ahorita están pues ya nada de estar pues a un lado de Rusia, que también yo creo sinceramente que tendría que ser muy tonto de parte de Occidente realmente amenazar a Rusia, porque es importante igual mencionar que aunque Estados Unidos es el país que sigue teniendo militarmente mayor poder a nivel mundial, en cuestión de armas nucleares, los rusos entonces tienen más armas nucleares. Tienen más armas nucleares que Estados Unidos y que otros países. Entonces, bueno, eso es otro tema, pero no sé, ¿tú qué piensas de eso? Pues mira, realmente ese es el temor que tienen las grandes naciones, ¿no? Precisamente que Rusia tenía una carrera nuclear bastante más prolífica que la de Estados Unidos. Han desarrollado bombas demasiado potentes. De hecho, perdón, un paréntesis ahí, justamente si juntas el arsenal de armas nucleares estadounidense con el de Rusia, creo que forman como un 90% de todas las armas, de todas las armas de hecho, si alguna vez has entrado a ver lo que se conoce como el Doomsday Clock, o el reloj del día del juicio, ¿no? Una cosa que la Liga de Científicos Nucleares como que tiene como para alarmar que la sociedad está mal. Ahorita, como dato curioso, ya está llegando a 100 segundos antes de la medianoche. Al llegar a la medianoche empieza el fin del mundo, digamos, ¿no? Sí, entonces, pero está así desde el 2019-20 que empezó la pandemia, ¿no? ¿no? La cuestión es que ellos, como parte del cálculo que hacen para poder decir está a tal hora o a tal hora, toman en cuenta la cantidad de armas nucleares que hay en todo el mundo. Y si tú ves la tabla que tienen ellos ahí, ellos te mueren. Rusia es el primer país, el segundo Estados Unidos, después Francia. Es Francia. ¿Es Francia o China? No, Francia, luego China y ya de ahí los demás países del mundo, ¿no? Sí, pero real. Sí tiene, pero no tienen muchas. Tienen muy pocas cabezas nucleares. Rusia tiene... Creo que tiene como 6,000 o 5,000 y algo de obijas... De cabezas nucleares, sí. Realmente, fíjate que en los 80s es cuando más cabezas nucleares había en la Tierra, ¿no? De hecho, justamente... Había algo así de 86,000 cabezas nucleares entre todos los países, ¿no? Sí, perdón. Después de ese contexto, como que se llega a un acuerdo de desarmar un poco las armas nucleares y hoy en día, entre todos los países debe haber algunas 9,000 y fracción cabezas, ¿no? Nucleares. De hecho, también como dato curioso que que también chequé, es que durante la Guerra Fría, después de la URSS y de Estados Unidos, Ucrania era el tercer país que tenía más potente nuclearmente. Sí.
Pero también México tuvo cabezas nucleares durante esa época. Tuvimos 5 cabezas nucleares. O sea, bien orgullosas nuestras 5 cabezas nucleares, ¿no? Que al final se desarmaron y se utilizó ese recurso nuclear. Que por cierto, algunas se perdieron. Dice la historia que se perdieron. Y algunas se usaron para construir la presa nuclear que tenemos acá. ¿Cómo es la central nuclear que hay acá? No sabía. Sí, es algo bien de historia. El tema de las armas nucleares también es un tema muy interesante, pero que eso es algo que también siento que ahorita con este conflicto lleno de desinformación también y de miles de cosas, como que muchas personas empezaron a paniquearse de que la Tercera Guerra Mundial y de que Rusia tiene armas nucleares y nos van a matar y van a aventar una y nos va a caer una porque estamos al lado de Estados Unidos, que no sé qué. Creo que también el hecho de... Bueno, Putin apenas dijo... También puso como en... No sé cómo se diga, pero en... O sea, como en alerta. Como en entrevista, ¿no? Así diciendo, oigan, ¿saben? Aquí hay armas nucleares. Ajá, ¿no? O sea, pero creo que sí dio como un anuncio al jefe de... No sé cómo se diga, de las armas... Bueno, del ejército. Uh-huh. Pero pues puso como o sea, como... No sé cómo sea la palabra. Pero el chiste es que no, como que dijo así de, a ver, prepárense, o sea, no dio una orden, no como tal dio la orden de ya avienten una bomba, pero así como de que tengan prepárense, lista, ajá, como de que activar las cabezas nucleares, ándale, como de activar o así, entonces uh-huh. Como que todos empezaron también de qué onda, pero muchos analistas dicen, no porque pase eso quiere decir que las van a usar. Realmente es una cuestión más como amedrentar al enemigo que de usarlo realmente, ¿no? Exacto, pero bueno. Volviendo al tema, y que eso también es muy importante, que lo que decíamos, este acercamiento que empieza a tener Ucrania con Occidente después de la caída de la URSS, es algo que pues a Putin no le ha gustado, y de hecho también Putin ha dado muchas declaraciones de ello. O sea, Putin ha dejado en claro que pues él no quiere que... Bueno, dentro del ámbito internacional, como para ponerlo un poco más también así, más fácil, creo que hay muchos países que son potencias que evidentemente ejercen control sobre otros países o sus patios traseros. Sus aliados, ¿no? O sus aliados, o sus aliados, entre comillas, ajá. Exacto. Entonces, creo que para entender un poquito más esto, creo que, a veces yo lo digo, es como si a veces Rusia, o sea, como si Rusia quisiera venir a México y pusiera bases militares cuando somos pues aquí los aliados o patio trasero pues de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos también diría, oye, ¿qué onda? Sí, ¿por qué me pones armas atrás? Exacto, aunque somos un país libre, soberano e independiente. Si hablamos de ese tema, Estados Unidos lo ha hecho con todos los países del mundo, ¿no? Claro. Estados Unidos en la actualidad tiene 800 bases nucleares alrededor de todo el mundo. Es el país controla que todos los océanos, militares tienen todos los cielos, el espacio y la internet. Exacto. O sea, prácticamente tienen injerencia en todo lo que tocan. Exacto, ¿no? Tiene injerencia en todo, pero no sé si... Yo creo que entre países también, o sea, si lo quieren ver así, es como que hay códigos. ¿No? Sí, o sea, ellos lo ven como una medida estratégica, exacto. Pues, o sea, como una medida de defender su soberanía, que si ya lo puedes llevar un poco más allá es un acto hostil, pues, pero como que tienen esa línea de no cruzar. Oye, si sabes, no pases esta información o no digas esta información aunque la sepan, para no como acabar con la soberanía de ciertos países, ¿no? Porque sí se ha visto que ha habido ataques que los americanos sí sabíamos que iba a pasar, pero no, y de hecho, lo decimos para hacer como un flashback en el contexto histórico, justamente durante la Guerra Fría, si recuerdas, en Cuba se instalaron muchos... La crisis de los misiles. La crisis de los misiles, exacto. Se instalaron misiles con la capacidad, Cuba. Sí, con la capacidad ni siquiera confirmada, sino la capacidad teórica de poder llegar una bomba hacia los Estados Unidos. Exacto. ¿No? Y ahora imagínate que eso fue en Cuba. Uh-huh. O sea, y aún así, digo, no, obviamente no, por eso se llama Guerra Fría, no hubo como tal un enfrentamiento entre la URSS. No directamente, exacto, no hubo un enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos. Sin embargo, se financiaron conflictos para que se atacaran y agredieran los intereses de las naciones. Y entonces, por eso es tan importante esta parte de las armas nucleares, y aunque no se usen, es como de que es una bombita literal que estás poniendo en ciertos lugares. Entonces... Y bueno, sabemos todo lo que pasó pues en ese momento en la Guerra Fría, cuántas personas también en Estados Unidos pues no se metieron bajo los... hubo mucho, desde los 50 existe la cultura, ¿no? de en aquel momento del terror de la guerra nuclear, ¿no? Entonces mucha gente en su patio hizo búnkeres, hay en casas en Estados Unidos. Entonces no suena tan ilógico, o sea, el hecho de que... Mira, solamente con el hecho de decir que existe ya hay ya uno se tiene cierto miedo, ¿no? Entonces, bueno, en el 2012, yéndonos un poquito más para acá,
En el 2012 comenzó el acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea. Es lo que les mencionábamos, que aunque empiece el acuerdo, no quiere decir que ya vas a ser parte de o que ya vas a ser aceptado, etc. Entonces, en el 2012 comienza este acuerdo para ser miembro de... Sin embargo, no sé cuánto tiempo exactamente tome para que la Unión Europea decida si sí eres parte de o no. Es que en esos momentos creo que todavía estaban revisando si cumplía los requisitos, porque primero son muchos requisitos. De hecho, primero es como de que, primero a ver si eres candidato, o sea, posible candidato para irte, porque en alguna clase igual lo vimos más o menos como los requisitos, y era así de que tiene que enviar casi así como de que la letra sea de tal, o sea, así cosas que dices, no puedo creer que me pidan eso, o sea, son muchas cosas y es bastante protocolario, ¿no? Exacto. Entonces empezó ese acuerdo de adhesión. Sin embargo, al siguiente año, en el 2013, con el presidente que tenían, que era Víctor Yanukovych, que también ahí fue como que ahora sí que el principio del fin de los problemas en Ucrania, suspendió el acuerdo. Víctor, que era más prorruso, que es importante mencionar. Sí, claro. Empezó a generar división y a empezar a poner trancas en esos acuerdos, ¿no? Y que bueno, también, de lo que decíamos, que Ucrania es un país por lo mismo ciertamente dividido en cierta manera, pues ideológicamente. Hay muchas personas que están a favor ciertamente de ser parte de la Unión Europea y acercarse más a Occidente, de ser parte de la OTAN, pero hay personas que también, es la verdad, no están de acuerdo y que son más prorrusos, ¿no? Que están más a favor de Rusia. Principalmente porque étnicamente ya son personas que son de origen ruso, hablan ruso. De hecho, en Ucrania el 90% de la población habla ruso, o sea, casi nadie habla ucraniano. Y que algo que también es importante mencionar, que una maestra decía, porque igual tomé una conferencia hace unos días, y que es la maestra que me daba justamente estados postcomunistas, decía, si lo quieres ver así, en todas las exrepúblicas socialistas hay rusos. Hay rusos, sí. O sea, eso no es un pretexto para que digas, no, pues es que como hay rusos voy a ir a invadir, que es lo que Putin prácticamente hizo al dar esta independencia a las regiones del Donbass de Sí, de Luhansk hecho, porque muy adrede... primero fomentó un referéndum en 2014 con los acuerdos de Minsk, donde ya se veía que estas provincias tienen cierta individualidad al resto del país, ¿no? Pero querían que se les reconociera de manera escrita esta autonomía, ¿no? Porque pues ellos ya comerciaban con Rusia. Hay que acordarse que Crimea, cuando se lo adjudicó Rusia, hablando todos los tratados internacionales, ellos lo que querían era recuperar la entrada a los mares calientes, ¿no? Porque si nos vemos ahí en Crimea está el puerto de Sebastopol, que ya tiene salida al Mar Muerto, ¿no? Es correcto. Al Mar Negro, ¿es? Al Mar Negro. Sí, perdón, al Mar Negro. Al Mar Negro. Confundo, no te preocupes. Entonces, ellos querían tener la salida a mares calientes, ¿no? Porque ellos están en los mares árticos, pero pues para reaccionar hacia las naciones que ya están de este lado del mundo, pues es una vuelta muy larga, entonces... Exacto. Entonces, retomando un poco, pues después de la salida de Víctor, perdón que tengo aquí como todos mis apuntes en un desorden, pero bueno, me entiendo. Después de la salida de Víctor, que prácticamente huyó de Ucrania, pues obviamente esto generó muchos conflictos internos en el país. Sí. Y es ahí donde también se da esta protesta que se conoció como el Euromaidán, en el cual muchas personas salieron a las calles a protestar diciendo, oye, ¿por qué suspendieron el acuerdo? Porque es lo que hizo el presidente Víctor. De hecho, ese movimiento fue orquestado por las personas que pues son las que dirigen como el movimiento de occidentalización del país, ¿no? Esas personas empezaron a... Y que Putin dice que son neonazis también. Neonazis, Entonces también ese es otro pretexto para invadir, decir no, es que son neonazis, etcétera, bla. Él lo dice porque después de esta cuestión que te dices tú del Euromaidán, esa región fue segregada del país, ¿no? O sea, se le puso un cerco militar a esa región del Donbass. Ese cerco militar no solamente cortó la comunicación entre las dos partes del país, sino que también el país tomó la decisión de quitarles los servicios sociales, o sea, quitarles la luz, quitarles el agua, el gas, las pensiones, la atención médica. Entonces los dejó desvalidos.
¿Y qué hizo Rusia? Aprovechó esa situación para meter, ¿saben qué? Les doy pasaportes rusos a todos, entonces por lo tanto ya son rusos, les doy a ustedes todos los servicios, les doy a ustedes las pensiones y todo, y yo me hago parte de estas regiones, ¿no? Entonces es ahí justamente en el año del 2014 cuando se da, no que empieza todo, pero sí como que ya está bueno, sí, donde se empezó ya a hervir donde ya es más tangible, el problema, ¿no? Exacto, es más tangible, que esto es algo que pues como vemos ya tiene muchos antecedentes, pero hasta el 2014, que es después de que se haya suspendido el acuerdo para la adhesión a la Unión Europea, Víctor huye del país como el presidente que era, entonces se da también la invasión o la toma de Crimea, que es una parte medular en todo esto del conflicto, y que, como dices, bueno, Crimea es una peninsulita que está abajo de Ucrania, que antes era de Rusia. Y que durante la Unión Soviética, me parece que fue Gorbachev, fue el que se lo regaló a Ucrania como gesto de buena fe después de los accidentes de Chernóbil y todas estas cuestiones, para que pues estuvieran un territorio, ¿no?, que utilizar. Al final pues todos eran parte de la misma unión, entonces no importaba si lo tenías tú o lo tenía yo. O sea. Exacto. Entonces, bueno, a partir de que toman Crimea, pues obviamente la comunidad internacional pues empieza a tomar ciertas medidas y a ejercer sanciones contra Rusia, que hasta la fecha todavía muchas sanciones que fueron por esa toma de Crimea aún están vigentes en Rusia. Algo que también siempre digo es importante, pero todo es importante. Algo que es muy, muy importante mencionar. Voy a tener en cuenta, en cuenta es que el hecho de que a veces para evitar ciertos conflictos militares, lo que hacen muchos países pues es esto, recurrir a las sanciones económicas, de carácter social. Sí, pues al final la globalización te puede dar pie a eso, ¿no? Porque como ya no puedes comerciar con ciertos lugares, pues tu economía cae también. Pero eso es lo que te iba a decir, que en Occidente o muchos países han pensado, no, pues sí, le vamos a poner esta sanción, le vamos a poner la otra, etcétera, etcétera. Pero lo que ha hecho esto es que muchos países tomen esas sanciones para fortalecerse internamente, que eso es lo que siento y creo que ha hecho Rusia. Claro, Rusia se ha preparado por mucho tiempo para este tipo de situación que creo está pasando. Que para esta situación de hoy quizás no sé qué tanto está consciente Rusia de todo lo que está haciendo y que pueda afectar, que al final creo, bueno, eso es debe parte de estar del final, consciente, ¿no? Que al final eso es parte de como de lo que quería decir al final. Creo que al final sí Rusia pierde mucho más de lo que gana con esta guerra, pero antes de todo esto, con las sanciones previas, lo que ha hecho pues es fortalecer su economía interna y hacerse menos dependientes del exterior. Entonces, bueno, no me prohíben realmente también cosas. Le ha abierto rutas comerciales hacia otros países que no pertenecen a estos grupos y que tienen economías que están naciendo, como los países africanos, los países de Centroamérica, de Sudamérica. Le ha abierto también hacia China. Apoyarse mutuamente porque ambos se encuentran en la misma situación, ¿no? O sea, es correcto. Entonces, por eso decíamos, no es como de que sea bueno o malo, simplemente son cosas y acciones que suceden y que cada país ve la forma en la que las toma. Entonces, si muchos podremos pensar, no, es que qué mala onda o ay, qué mal que le hayan puesto sanciones. Pues tal vez fue algo que los ha hecho depender menos del exterior. Entonces dicen, bueno, ponme sanciones, al final yo estoy trabajando internamente, que eso también fue algo que pasó mucho tiempo con la URSS, ¿no? Se fortalecieron mucho internamente. Sí. En cierta manera, ¿no? Sí, al final obviamente no funcionó. Sí, no, pues obviamente no funcionan ese tipo de situaciones porque son territorios extremadamente grandes, con poca logística, autoritarios. No, y porque quieras o no, la globalización al final permite muchísimas cosas. Sí. Y permite que pues tengas productos más baratos, que para empezar siempre tener una buena simplemente relación te da opciones, ¿no? Te da opciones y que no te gusta lo que fabrican en tu país, tienes como que la ventaja de ver qué otras opciones hay de lo que puedes ver. Te abre también mucho, sacaron, perdón, continúa. Te abre más el panorama a un comercio más general, ¿no? O sea, como ver que hay más competencia entre los productos que salen al mercado, ¿no? Eso es lo que te da la globalización. Aparte que también pues te da la ventaja de abrir panoramas culturales y sociales, ¿no? O sea, no solamente lo económico. Así es. Pero bueno, el chiste es que entonces desde el 2014 es cuando pues ahora sí que esta región del Donbass,
realmente está en guerra desde el 2014. De hecho, en ese momento creo que ya contabilizaban 14,000 muertos por los conflictos internos, ni nada más. Así es, y que fue justamente uno de los grandes motivos por los cuales el presidente actual llegó al poder, que ese es otro tema que también es importante que mencionemos, porque no sé si sabían, pero justamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ni siquiera es una persona que haya tenido como tal una carrera política. Claramente a diferencia de Putin, por ejemplo. Sí, que Putin, aparte de tener una trayectoria política extensa, también tiene una trayectoria militar impecable, vamos a llamarla por mencionar, ¿no? Pero señor Zelensky viene de un contexto muy diferente, que no lo demerita como líder del mundo, claro, más sin embargo pone en cierta duda la capacidad que pueda tener para estas cuestiones, ¿no? Quiero decirles que justamente hicimos una entrevista a un chico, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a un chico de Ucrania, no vive en Ucrania, pero su familia sí, él vive en Lituania. Y vamos a pasar algunos clips, algunos pedazos de la entrevista. Y dentro de las cosas que le preguntamos al chico fue, pues, cuál era su opinión del presidente. Porque justamente, pues es lo que ahorita decimos, no, el presidente de Ucrania, padrísimo, se está poniendo la camiseta, etcétera. Y que la verdad yo sí creo que a nivel internacional, pues obviamente tiene los focos sobre él y que ha demostrado pues que obviamente ha estado en el campo de batalla. De hecho, he visto algunas comparaciones con los presidentes y está Putin así como que con sus estrategas y todos así súper serios y así de que a 10,000 metros, y Zelensky así como de que una selfie, así de que súper como más relajado o sea, que también con las personas que están a cargo de altos mandos. Entonces siento que eso también, pues dice, no sé, como que el hecho de que crea empatía, vamos a llamarlo así. Crea empatía, sí. Aparte el presidente así de que siempre sube los mensajes muy occidentalizado con selfies, también. así como de que bien, sí, como muy, no sé, muy relajado. Entonces como que eso te da, no sé, como que dices, ay, qué chido. O hace que sientas más, no sé. Pero bueno, les decía que hicimos una entrevista con este chico, entonces vamos a pasar algunos clips y quisiera que pues lo pudieran ver para que pues de primera mano vean lo que piensa una persona de Ucrania respecto a su presidente, respecto a ser parte de la OTAN, si adherirse o no, los valores con los que se identifica más. Digo, esto también quiero que quede claro, es una persona dentro de las miles que hay, por supuesto que hay muchos tipos de opinión, pero esta es una de las muchas, así que vamos a dar paso a la entrevista. Yeah, my brother, he's now in Ukraine, and they did not accept him because he doesn't have military experience. Because now, like, Ukrainian army is full. All the territorial defense structures, they are full with people. Because people are really, they want to protect their country. And it's really, like, it's not just a regular war. It's a war to protect your homeland. That's why, like, people are ready to fight. But now the army, the war that is going on, it's not just the war between Ukraine and Russia. It's much more. It's actually the clash of civilizations and the clash of values. And Ukraine is just in the frontier of this war. Many people did not really pay attention or couldn't really see, but the war was going already for a long time. Russian propaganda is so powerful, and the Russian soft power, they were building it years and years, and it's deep in Europe, and many people did not really see how powerful is Russian propaganda, And now, when finally the conflict, like the conflict broke out into such war, it changed a lot, and people now see like that. They have to fight, like for their values. So people who come from other countries to fight in Ukraine, they're not fighting just for Ukraine. They fight for the values they believe in, and these are the values of European Union. These are the values of the Western world, the values of humanism, the values of human rights, and just democracy. I really like that in our political, like in our political elites, we have quite many young people. That is great. Okay. That's first step. Second,
think that now really all of us, all of Ukrainians, we are really proud of having such a president, because he really proved to be a people's president, you know. Okay. That is great, because when he refused to flee the country and he stayed in Kiev, which was surrounded by Russian forces, and Russian I don't know how to say it, like Russian troops were trying to kill him personally, you know, and stuff. And he proved to be strong, and that's great. And he's doing great. He's doing really good in negotiating, because he's showing like the strong part in diplomacy. He's not just, you know, like he's not just asking. He's showing like he's being straightforward and strong in his position. However, before the war began, I wouldn't say that he was the best president. Okay. Because still there was like quite a lot of corruption. I have no doubts that he will win the next election. So he will definitely have the second term. It's like no doubt. First of all, I want to say that for those people who think that this conflict will not affect them, you're really mistaken. It affects all of us. It really matters for everyone, and everyone has to take a proactive stand in it, because it's not only about Ukraine; it's about all of us. It's about the future of you are right. of our civilization, and the way this conflict will finish will really predetermine of next decades or next century how it will evolve, and how will our world change. So I would just call people for the action, and what you can do is like ask your government to support Ukraine, and not just humanitarian stuff. Like Ukraine needs help. Y bueno, como les decía del presidente de Ucrania, para mencionar a grandes rasgos, creo que esto también se ha dado mucho en otros países. El expresidente, no sé si el presidente actual o el expresidente en Guatemala, también era una persona que no estudió como tal algo de sí, claro, de que te digo, que no lo demerita como líder. Exacto. Porque si está ahí es porque por algo tiene que estar ahí. ¿Y sabes qué pasa? Creo que el hecho de, bueno, para poner un poco más en contexto, el presidente de Ucrania, el presidente actual, antes de ser presidente, era comediante. Estudió economía y derecho, ciertamente, o sea, tiene una carrera y todo, pero era comediante. De hecho, justamente en la serie que ahora sí que se hizo súper famoso, se llamaba la serie El Servidor del Pueblo, y ese mismo nombre le puso al partido por el cual pues se lanzó a la presidencia, que de hecho muchas personas pensaban que era broma, pero pues no, sí iba muy en serio. Y a lo que iba es que creo que justamente por lo mismo que las personas han perdido mucha credibilidad en los políticos, que es el caso que también, si lo quieres ver así, es con Trump. O sea, Trump no es un político como tal. O sea, un político una historia político. Que tenga un trasfondo político como tal. Es un empresario. O sea, Trump y también personalidad de la televisión. Exacto, y también también salió en varios shows y tenía así. sus reality shows, el del, ¿cómo se llama? El Candidato, donde contrataba gente y la despedía. Pero exacto, creo que muchas personas, o sea, y no digo que esté mal, ¿no? Simplemente las personas estamos tan hartas de los políticos que dices, ¿sabes qué? Ya buscamos el papel del antihéroe más que el de un salvador. No, y que dices, ¿sabes qué? Ya no me importa, o sea, de verdad que prefiero... Bueno, podrías poner el caso también de Kanye West en las elecciones de medio término de Trump, ¿no? O sea, Kanye West también iba muy seriamente como líder del mundo libre, si lo quieres ver desde un punto de vista, ¿no? Entonces, algo interesante de ver, ¿no? Eso es un factor interesante de analizar, que también a veces dices, muchas personas dirán, no, ¿por qué votas por él si ni siquiera sabe, si quién sabe si tiene los conocimientos? O sea, yo lo que veo es que la verdad eso se maneja mucho por la empatía que tengas por el personaje, ¿no? No tanto por el contexto de dónde está saliendo. Y algo que también es importante que mencionemos, como decíamos en un principio, Ucrania es un país que ha tenido muchos problemas respecto a la corrupción, y uno de los grandes como eslogans que este presidente
pues ahora sí que tomó en cuenta para su candidatura es este tema de acabar con la corrupción. Como dices, al igual que en Rusia, hay muchos oligarcas que también pues obviamente financian, etcétera. Y de hecho el presidente se vio en la campaña, bueno, antes de todo esto más bien, envuelto un poco en temas de corrupción. Entonces digo, es parte de lo que veremos un poco en la entrevista con el chico, dentro de los comentarios. Pero dentro del ranking de transparencia internacional, de los 180 países, Ucrania se encuentra en el número 122. Entonces tiene también graves problemas pues con estos temas de corrupción, de falta de transparencia. Entonces el presidente supo manejar muy bien eso, y también el problema de la región del Donbass, que como decíamos, este es un problema que está desde el 2014. Entonces este presidente también lo que dijo es que iba pues a arreglar el conflicto, sí, intentar de mediar, y que no ha tenido éxito. Esa es la verdad. O sea, no ha tenido éxito en esas negociaciones. Sí, no ha tenido éxito principalmente porque la gente que está en esa región lo ve como un títere más, ¿no? del mundo occidental. Y ya van con ese sesgo sin entender a lo mejor la ideología que quería profesar o lo que quería decir. Ya van con ese sesgo, pues. Y por otro lado, quisiera tocar también el tema de Putin, ¿no? O sea, se me hace muy interesante como hacer un poco esta comparación entre estos dos jefes de Estado, que por el otro lado, pues Putin sí es un presidente que, para empezar, está desde el 2000 en el poder y que ha hecho ya muchísimos cambios a la Constitución para poder mantenerse en el poder. De hecho, creo que la última modificación que hizo le tiene permitido estar hasta el 2036 en el poder. Sí. Realmente vamos a hablar de los líderes rusos como tal. Yo pienso que Putin es el arquetipo del líder ruso, ¿no? O sea, es la encarnación de todo lo que quiere el pueblo ruso en un líder, ¿no? Alguien fuerte que no se la piensa dos veces para imponer su voluntad o su soberanía, digamos, por los demás países. No me imagino una Rusia sin Putin. No, realmente, históricamente Rusia, después de la Unión Soviética, quedó muy mancillada ante los ojos del mundo, ¿no? Hay que ser sincero. Vamos a hablar desde del 91 hasta los 2000, Rusia no tenía mucha voz ni voto. De hecho, me parece que en el 99, en el último año de Boris Yeltsin, Estados Unidos bombardeó Serbia y Serbia era aliado histórico de Rusia y Rusia no tuvo ninguna respuesta ante esta situación. O sea, no tuvo ni opinión, para darlo así, no pudo decir nada. No. Entonces, no respondió ante nada de esta situación. Entonces, el pueblo ruso veía eso con muy malos ojos, pues, porque sus líderes se ponían así, decían, bueno, pues lo que pase, ¿no? En el mundo, ¿no? No, y algo que vino, como dices, a hacer Putin es realmente a colocar a Rusia en el escenario internacional como un jugador importante. Entonces, antes de 1999, nadie conocía a Putin, ni siquiera dentro de Rusia era un personaje que resaltara. En el 99 ya él era primer ministro, sí. Antes del 99. Sí, ya él era primer ministro de Rusia. Anteriormente, pues la historia de Putin es bastante ya conocida por todo el mundo, porque pues, es un personaje más que nada curioso, ¿no? Para la cultura moderna, porque él viene de un trasfondo militar bastante serio, ¿no? Él fue miembro de la KGB, fue espía, llegó a ser teniente coronel y a ser director de la KGB. Imagínate, estamos hablando de la época soviética. Era uno de los hombres más poderosos de la Unión Soviética. Sí, entonces sin duda, a raíz de que Putin entró a ser presidente, pues sin duda ha colocado a Rusia en el escenario internacional. No diría que es una gran potencia Rusia, pero sin duda ya tiene voz y voto, sí, definitivamente. Y que creo que eso es algo que ha tratado de mantener. O sea, ¿qué países para ti son los que tienen voz y voto en el mundo? O sea, para mí, definitivamente Estados Unidos, los países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos, Rusia puede ser. Yo diría China, Gran Bretaña, Francia. Con la seguridad a lo mejor me estoy equivocando, pero yo te diría que son más o menos 6 países los que tienen como las últimas palabras, ¿no? Estados Unidos, obviamente, Francia,
porque ahorita es representante de la Unión Europea. Alemania, porque viene cediendo una transición hacia Francia de ser representante de la Unión Europea. Siento que tal vez ahora Alemania no... China. Es que perdón, Alemania fue anteriormente. Con Merkel, sí. Sí, Alemania con Merkel, pero sin Merkel, no lo sé. No, sí, en Alemania con Merkel, porque ella era la representante de la Unión Europea, ¿no? Pero tienen esa voz porque vienen cediendo la transición hacia Francia, ¿no? Hacia Macron. Y luego viene China y Rusia, ¿no? Son los países que son los con los que se son los que conforman el Consejo de Seguridad en la ONU. Y pues ahora sí que sin ellos no pasa todo, no pasa nada, literalmente. Exactamente, sí. Pero bueno, entonces es ahí donde obviamente... Bueno, y también cabe mencionar que siempre que Putin ha jugado en las elecciones, ha ganado con un porcentaje de aprobación también a saber muy, muy alto. Sí, ve también a saber qué tan manipulado está este asunto. Claro, ¿no? exacto. No puedes confiar precisamente podemos hablar del referéndum de los acuerdos de Minsk también en Ucrania, que fue levantado por Rusia, ¿no? Este acuerdo o este referéndum hacía que toda esa región del Donbass y la de la Lugansk también habían votado por un 90% a anexionarse a Rusia. Entonces tú vas a ver que también manipulado estuvo este asunto, ¿no? Aunque sí había mucha gente que se quería anexionar, ¿no? Es correcto. Ok. Pero bueno, el chiste es que Putin ha sin duda posicionado a Rusia en el escenario internacional. También ha estrechado lazos con China. También formó parte se involucró en la guerra en Siria. Exacto. De hecho, porque tenía un acuerdo de seguridad con el gobierno que estaba en Siria en ese momento. Y como la política que manejan hacia afuera es bien interesante. Mira, manejan una política de siempre apoyar a sus aliados, cosa que Estados Unidos no hace. Y es bien raro porque Estados Unidos tiene muchos aliados en todo el mundo y si hay una guerra, el primero que salte son ellos, ¿no? Pero a sus aliados los ha dejado, sí, ¿sabes qué? Hay armas y yo me voy, ¿sabes? Y te dejo ahí. Y Rusia no, porque en Siria pues era una causa ya perdida prácticamente lo que fue a hacer ahí. Más sin embargo, dijo, pues yo di mi palabra que te iba a ayudar y voy a ayudarte, ¿no? Lo hicieron y eso les dio mucha credibilidad ante el resto del mundo. Sí. O sea. Y bueno, también el tema, como decíamos, de las armas nucleares, pues que también juegan un papel importante. De hecho, creo que Rusia y China en ese aspecto se complementan en el sentido de que Rusia militarmente es mucho más eficiente que China. Bueno, creo que China también tiene militarmente un ejército muy grande, pero no diría que tal vez de tan buena calidad. Sí, es China, más números que calidad. Exacto. O sea. Y China, a diferencia de Rusia, pues obviamente es un referente y una potencia económica. Entonces siento que ahí se complementan. China es como la potencia nueva, ¿no? Que está surgiendo ya desde el 2000 para acá, ¿no? En esa época China empieza como a transicionar de la ideología que tenía anteriormente, de ser una república democrática, entre comillas, a ser ya lo que es hoy, ¿no? Una federación, creo, bastante interesante. Sí, con económicamente, con el partido con el que están trabajando hoy en día, ¿no? Así es. Pero bueno, también es importante mencionar que del 2013 al 2016, Putin fue considerado por la revista Forbes como el hombre más poderoso del mundo. Sí. Entonces, definitivamente el papel que ha ejercido Putin sobre Rusia y cómo ha colocado a Rusia en el mundo es sin duda. Más bien no hay duda del papel que lo ha logrado, ¿no? Que el objetivo que tenía al subir al poder se logró ya hace mucho tiempo. Y algo que también Putin pues vende a los mismos rusos es esta parte de la estabilidad económica, lo cual ahora ya no sé qué tanto. Realmente su economía se ha visto muy lastimada por las medidas económicas. Exacto. Entonces va a ser también muy interesante ver cómo se desenvuelve todo esto, porque justamente el tema de las sanciones económicas, por ahí vi un video en internet que decía, tristemente a los que afectan, pues es a las personas comunes y corrientes, no a los oligarcas rusos, porque los oligarcas rusos ni siquiera están en Rusia. De países muy grandes, de micropaíses dentro de Rusia. De ellos. Exacto. Sus hijos ni siquiera están en Rusia, ellos ni siquiera están en Rusia, sus cuentas ni siquiera están en Rusia, entonces tristemente y seguramente las sanciones no manejan ni rublos tampoco. Exacto. Porque el rublo no vale nada ahorita ya, entonces. Exacto, entonces verdaderamente a los que afectan es al pueblo es a la población. De hecho, algo bien interesante sobre las sanciones económicas es que también los países que están sancionados han buscado maneras de contrarrestar estas medidas, ¿no?
O sea, ve el caso de Rusia ahorita, que se ha venido preparando para esta situación de conflicto. Ha estado comerciando mucho con los países de su liga, ¿no? Y ya ves que Rusia tiene una liga de países libres, ¿no? Libres o no sé cómo, los países independientes. Y también ha comerciado mucho con China. Le ha estado vendiendo mucho gas, muchos minerales estratégicos. Le ha estado vendiendo bastantes cosas a un precio obviamente muchísimo más competitivo que al resto del mundo por las sanciones económicas. Lo interesante es que China le está pagando en euros, ¿no? Sí. ¿Esto a qué puede conllevar económicamente? Pues que baja lo que es la transición del dólar entre los países, ¿no? Y al bajar la transición del dólar entre los países, o que ya no se comercie con dólares entre los países, genera inflación en Estados Unidos, ¿no? Y se puede ver porque en este último mes Estados Unidos ha tenido una inflación bastante importante. La gasolina ha subido. Sí. Mucha gente empieza a cuestionarse el gobierno de Biden, pues, hasta llegado hasta este punto. Posiblemente pierda las elecciones de medio término. Sí, que realmente creo que con esta guerra están en juego muchísimas cosas, incluso internas de muchos países. Y pues bueno, para ya ir un poco cerrando porque se nos está yendo el tiempo, pues bueno, quisiera mencionar como a nivel general, ahora sí que como una retroalimentación en general. Creo que con esta invasión de Rusia a Ucrania, Putin lo que está queriendo demostrar, siento que es eso, como que quiere demostrar justamente que aunque tal vez no gane como tal una guerra, es un país que sí te puede dar muchísima batalla. Entonces, creo que al final de cuentas, de hecho, Rusia va a perder muchísimo más de lo que gana con esta guerra, pero también es importante que mencionemos esta parte de que desde hace muchos años ya se está cuestionando esta hegemonía de los Estados Unidos, que como sabemos, pues a nivel mundial, sin duda creo que sí es el país aún más poderoso, pero están otras potencias en ascenso que están cuestionando ese poderío. Entonces, en las relaciones internacionales hay una teoría, que justamente habla de que a veces el mundo está dividido de manera multipolar, bipolar, etcétera. Y justamente creo que ahorita el mundo puede dejar de ser un mundo unipolar y ahora sí que no gobernado, pero sí que sea un país el que ha ejercido la mayor influencia, que es Estados Unidos, y que ahora hayan otras potencias en ascenso y por lo tanto ese poder pues se divida, ¿no? Que en este caso sería entre China, Rusia, pues los mismos Estados Unidos, otros países que también, como la India incluso, podríamos mencionar, que están en ascenso y que por lo tanto a veces ya no quieren ser, pues ahora sí que estar bajo el mando o bajo las riendas de otro país, sino que dicen, ¿sabes qué? Quiero mi lugar en el mundo, o al menos en mi región del mundo, ¿no? En ciertas regiones. Entonces, creo que eso es lo que está tratando ahorita Putin de hacer, como de decir, y bueno, que también siento que, no sé, ha de tener tantas cosas internamente, que ciertamente Estados Unidos se ha metido en muchos países, ha hecho muchas cosas que no debería, entonces como que dice, bueno, si los otros lo han hecho, ¿por qué yo no? Pues sí, se va con esa misma bandera, si a Estados Unidos se lo permiten. Exacto. ¿Por qué yo no? Exactamente. Entonces, no sé si quisieras cerrar con algo más. Con una reflexión, simplemente que la gente pues no sienta ansiedad o que sienta temor por la escalada a un conflicto nuclear, porque en esa situación no gana nadie, al contrario, ya no quedaría nada, ¿no? O sea, eso es algo que en nuestro contexto actual, histórico y todo, como especie, no se puede dar porque pues no hay a dónde escapar, ¿no? Esa es la idea. ¿Dónde escapar? Sí, no. La realidad es que no podemos hacer nada. Sí, no se puede hacer nada. No, creo que perdón. Entonces, esa es la idea de por qué se está buscando colonizar el espacio. Ojo a esas cuestiones, ¿no? Creo que lo importante es, pues ahora sí que tratar de analizar todos los puntos, tratar de informarnos, nuevamente mencionar, no hay países buenos ni malos, simplemente intereses de por medio, y en esta ocasión le tocó ser a Ucrania el rehén entre a veces digo, una guerra fría 2.0. Sí, realmente también hay muchas, o sea, está optando más también por la diplomacia en algunos puntos, evitando que este conflicto escale de manera más grande, ¿no? Y que también es importante cuestionarnos ciertos
papeles de algunas instituciones como la ONU, qué tan eficientes son realmente, sí, claro, qué tanto vale la pena. Esto nos va a ayudar a replantearnos mucho el orden establecido de las cosas, ¿no? Exacto. Creo que esto lo que está llevando es a replantearnos el orden mundial y que también así se dan los cambios. O sea, realmente cuando hay una transición en el poder o un cambio de poderes, pues pasan este tipo de cosas. Sí, siempre va a haber guerra y violencia de por medio porque nadie quiere ceder lo que ya tiene, ¿no? Exacto. Entonces, es una guerra que no sé cuándo vaya a terminar realmente. Sin duda, están exprimiendo a Rusia a nivel internacional, no solo los gobiernos, sino también ya muchas empresas privadas. Entonces, realmente yo estoy impactada con todo lo que el mundo está haciendo para decirle a Rusia, ¿sabes qué? No está correcto lo que... Exacto. Detente. Estoy realmente impactada y que digo, si esto pasara con cada país que es invadido, bueno, creo que el mundo sería otro definitivamente. O sea, a nivel que McDonald's ya se salió de Rusia, etcétera, dices, wow. Sí, yo veo el contexto en el que a veces sí también es necesario. Es un mal necesario, bien lo dicen muchos autores. A veces violencia es el último recurso, pero sí es un mal necesario porque no hay otra manera, pues, de cómo saldar las cosas. Pero bueno. Esperemos que este no sea el caso. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Creo que este podcast tal vez lo dividiremos en 2 partes. ¿Sí? Pero pues muchas gracias por habernos escuchado. La verdad es un tema muy interesante que veremos que continúa. Y pues no se olviden de siempre buscar información confiable. Ahorita están demasiadas noticias falsas circulando. Entonces siempre hay que buscar las mejores fuentes confiables y pues dialogar. Así que muchas gracias. Gracias, Julio, por compartir el espacio conmigo. Sí. Fue un placer sin duda. Y pues nos vemos pronto en el próximo capítulo.